En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 7 palabras de Jesús en la cruz. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que en tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Iniciemos este ejercicio piadoso de las 7 palabras, poniendo los ojos en Cristo que sufre en la cruz, y comprendamos que la pasión y la muerte del Hijo de Dios penetran, rescatan y endoblecen todo sufrimiento humano. Él es el modelo para todos los que como discípulos suyos conocemos en la fe el significado y el valor de la cruz. Él ha sufrido, como dice San Pedro, para que nosotros podamos seguir sus huellas. Lo que más admira en la pasión y la muerte de Cristo es su perfecta conformidad con la voluntad del Padre. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Tu madre, ahí está tu hijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. No saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Dijo, tengo sed, y dio un fuerte grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Primera palabra del Señor en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, y a los 2 malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dividiendo sus vestidos, echaron suerte sobre ellos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hijos e hijas, nuevamente gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Pensaba en estos momentos, cuando veo esta iglesia vacía, solo con algunas personas que me colaboran, qué distinto es este año, este discurso de las 7 palabras, esta reflexión de las 7 palabras, porque regularmente tenemos un coliseo lleno con más de 3.000 personas y hoy, afortunadamente digo, tenemos un montón de hermanos que están en sus casas para escuchar esta reflexión. Lo primero que yo les quiero pedir es lo siguiente: hermanos, vamos a personalizar estas 7 palabras. Es decir, el Señor las pronunció hace más de 2000 años y hoy las vamos a escuchar para nosotros. El Señor nos hablará a cada uno de nosotros. Jesús se apoya en sus pies heridos y desde allí nos quiere hablar. Jesús se apoya en esas ganas que tiene de darnos este mensaje, porque ha sufrido toda la noche y en estos momentos el Señor quiere que cada uno de nosotros escuche este mensaje. Jesús está solo. Jesús pronuncia estas palabras en la última hora de su vida. Por eso la iglesia custodia estas palabras como un gran tesoro. Miren, hermanos, ustedes que me están escuchando, Jesús pronuncia 7 lecciones de amor. Jesús nos pide que escuchemos su palabra y adecuemos la vida a lo que Él nos pide. Y antes de comenzar con esta primera palabra, yo quisiera recordarles, cada que el Padre Celestial aparecía en un momento importante de la vida de Jesús, siempre decía: este es mi Hijo, este es el que yo amo, escúchenlo. Por eso estas palabras no son mías, estas palabras son las que pronunció Jesús en la cruz. Escuchábamos que la primera palabra de Jesús en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús lleva muchas horas de soportar grandes dolores. Jesús tiene en su mente una verdadera película. Su cuerpo está febril. Lleva horas de agonía, de humillaciones. Ve pasar por su mente la calle dolorosa, el palacio del sumo sacerdote, la burla de los soldados, la mirada de la madre y también aquella mujer que enjugó su rostro. Jesús ve también
el abandono de sus amigos. Todo le pasa por su mente, el proceso inicuo. Sin embargo, no abrió la boca, como nos dice Isaías, como un cordero llevado al matadero. Jesús pide ahora por aquellos que lo están asesinando. Clama al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no hubiera pronunciado esa palabra si no hubiera considerado que los que lo estaban crucificando eran culpables. Padre, perdónalos, le dice al Padre. Jesús no pide nada para sí mismo. Jesús pide por sus detractores. Jesús pide por aquellos que en este momento están acabando con su vida. Qué hermoso es sellar la vida con aquello que uno ha vivido siempre. Jesús, decía un predicador, es como una esponja. Cuando uno está muriendo, uno regularmente acude a lo que aprendió de niño. Y Jesús, como un judío piadoso, había aprendido a orar y su vida la selló con el perdón. Siempre había dicho a sus discípulos: hay que perdonar más de 70 veces 7. La vida no tiene sentido sin el perdón. Solamente si usted perdona, será perdonado. Y en el Padre Nuestro un día había dicho que yo perdono para que también a mí Dios me perdone. Jesús pronuncia un salmo. Jesús pronuncia aquello para lo cual había vivido, el perdón. Pide perdón por nosotros, que también hoy sí sabemos lo que hacemos. Y sin embargo, no nos volvemos a Dios. Estamos viviendo una tragedia en la humanidad, una crisis en la salud como no se había dado en muchos años, una recesión económica que tumba cualquier perspectiva de los grandes economistas del mundo. Estamos viviendo un momento terrible y es un momento en el cual es imperdonable que nosotros no volvamos nuestros ojos a Dios. Jesús es el Hijo de Dios y hoy pide perdón por aquellos que lo están matando. Los romanos no conocían el perdón, porque para ellos perdonar era siempre signo de debilidad. Para ellos nadie que perdonara tenía, digámoslo así, derecho a nada, porque era un débil, un pusilánime. Y sin embargo Jesús toda la vida había dicho: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, perdonen, perdonen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y calumnian. Bienaventurados los misericordiosos. No te digo que perdones una vez, sino hasta 70 veces 7. Y no vayan a creer que muchos discípulos
no se introyectaron en el corazón lo que Jesús les pedía. Acuérdense en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, cuando Esteban lo estaban lapidando, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este delito, perdónalos. Un discípulo de Jesús. Yo te invito, hermanos, esta noche a que perdonemos. El secreto de la sanación interior es precisamente el perdón. Quien perdona es verdaderamente un héroe, como Jesús, que con esta palabra contribuye a la cultura de la paz y de la reconciliación en Colombia, que estamos haciendo este esfuerzo tan grande. Los soldados que estaban custodiando el Calvario estaban acostumbrados a que les insultaran. ¿Qué sentirían cuando oyen de Jesús esa palabra? Perdónalos, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Un crucificado sin amargura, un crucificado que no llama a la venganza, un crucificado misericordioso, un crucificado con una capacidad enorme para perdonar. Muchas personas terminan su vida odiando. No termines tu existencia así. Date ese regalo de perdonar. Comprendamos que esa llamada es también para ti y para mí. Habéis oído que se dijo: odiarás a tu enemigo. Pero yo te digo: perdona al que te hace mal. Si no perdonas, vuestro Padre del cielo no os perdonará. Meditemos unos segundos en esta palabra. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores crucificados le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate pues a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, tomando la palabra, le reprendía diciendo: ni tú temes a Dios. En nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo de nuestras obras, pero éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor.
En el monte Calvario hay tres cruces completamente diferenciadas. La cruz de Jesucristo, el justo por excelencia, el Hijo del Padre, y la cruz de los malhechores, como la tradición nos ha dicho, un malhechor bueno y otro malo. Hermanos, y allí está el Rey de Reyes, Jesús el Señor, al que Pilato le había mandado poner un letrero: este es el Rey de los judíos. Letrero de ironía y burla. Sin embargo, siempre he pensado que aquel hombre que estaba crucificado con Cristo tuvo que haber visto esas palabras que había escrito Pilatos, porque de repente le dice este ladrón arrepentido: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: te lo aseguro, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre arrepentido clama la salvación, mientras que el otro se burla y cierra su corazón a la salvación que le ofrece. Todos clavados en el Gólgota, solo uno reconoce que allí está el Salvador. Solo uno reconoce y pide misericordia. Solo uno reconoce que nunca es tarde para volver a Jesús. ¿Saben que me impresiona muchísimo que este ladrón le diga a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino? No hay un rey sin un reino. No hay un rey que no tenga un territorio. ¿Por qué le dice rey? Porque leyó. Porque leyó en la cruz ese letrero ignominioso de burla, pero que todavía hoy permanece en todas las cruces del mundo. Y es más sorprendente aún la respuesta de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos podríamos pensar, Jesús, con solo decirle: hoy estarás conmigo, hubiera sido suficiente, porque Él le estaba diciendo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y miren la sutileza, Jesús agrega: estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús, después del pecado de Adán, cuando perdimos el paraíso, recuperó el paraíso para nosotros. ¡Qué ironía! Jesús es el primero en entrar en el paraíso del Padre. ¿Y saben con quién entró? Porque Él se murió primero. Entró de la mano de un ladrón. Un ladrón arrepentido y perdonado. No estamos aquí haciendo una apología del ladrón, no, sino de su fe. ¡Qué fe tan grande! ¿Quién puede creer que un hombre que está conmigo,
en el mismo cadalso de la cruz, yo soy capaz de ver en él nada menos que a un rey, nada menos que al Hijo de Dios. Miren lo que dice el texto, que la gente pasaba por allí y se burlaba, que muchos decían: bájese de la cruz, que muchos se burlaban, y sin embargo este hombre fue capaz de descubrir en la cruz de Cristo al único que podía salvarlo de ese fracaso definitivo. Descubrir en un moribundo la salvación, el reino para nosotros, realmente es digno de fe. Decía un teólogo famoso: cuando yo leo la carta a los hebreos y escucho que Abraham fue tenido en cuenta por su fe, y empieza a hacer una lista de profetas, de héroes bíblicos que se distinguieron por la fe, decía esta persona que era mística: ahí falta el buen ladrón, porque el ladrón sí que tenía fe. Creer que Dios está en un crucificado es realmente fe. El ladrón no pregunta: ¿por qué estamos aquí? El ladrón no dice: yo no tengo nada que ver, a mí me están condenando injustamente. El ladrón lo único que sabe es que con él hay un hombre que es más que él. Una fe digna de imitar. Es maravilloso que este compañero de Jesús en la tierra sea el primero en abrir las puertas del paraíso. Jesús cumplió lo que le había prometido y cumplió lo que toda la vida había dicho en su predicación. Miren lo que decía mi Jesús: yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. No tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Con razón, todos aquellos que le calumniaban decían: este no puede ser un maestro, cuando es amigo de publicanos y pecadores. Hasta en la cruz el Señor nos dio esa lección que había predicado toda la vida. Qué hermoso. Este hombre acababa de conocer a Cristo. No sabemos en la calle del Via Crucis si lo vio, pero lo acaba de conocer, y sin embargo vio que en él había salvación. Jesús lo salva por su fe. Acuérdense cuando Ezequiel decía: aunque vuestros pecados sean como escarlata, blanquearán como la lana. Este ladrón allí no puede hacer nada bueno, como nosotros. Muchas veces se nos olvida que tenemos que agradar a Dios, y sin embargo se acoge a su misericordia. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús no se olvidó de él. Esta mañana leía del libro del Génesis en el capítulo 40, en ese verso 14, cuando José le decía al copero, José cuando llegó a Egipto: acuérdate de mí
cuando tengas un reino, le decía el copero. Y el copero se olvidó completamente de esto. Y Jesús, el ladrón, le dice, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, no te preocupes, que yo cumplo lo que prometo. Señor, ayúdanos a comprender que también nosotros no merecemos el paraíso. También nosotros, Señor, queremos ser como el buen ladrón. ¡Qué belleza, Señor! Los primeros que son últimos y los últimos que son primeros. Ayúdanos a llegar al cielo. Ayúdanos a tener los ojos fijos en ti. Jesús, ayúdanos a llegar al paraíso. Señor, y por pura misericordia, dinos como al buen ladrón, hoy te prometo que estarás conmigo. Amén. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, y esas crueles palabras me marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más de otro. Tercera palabra del Señor en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo que amaba, que estaba allí, dijo a la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, llegamos a esta tercera palabra y nuestro corazón se llena de alegría, porque
Jesús respondía a lo que mucho tiempo antes el apóstol Pedro preguntó a Jesús: ¿qué nos toca a nosotros por haberlo dejado todo? Le preguntó un día Pedro a Jesús. Nos lo cuenta Mateo en el capítulo 19, en el verso 27. A lo que Jesús respondió: todo aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, recibirá el 100 y luego la vida eterna. San Juan lo dejó todo por el Señor, y por eso el Señor desde la cruz le está dando el 100 por 1. Jesús desde la cruz le entregó su más precioso regalo a la reina del mundo, a la bendita entre todas las mujeres. Desde el miércoles anterior podemos suponer que María había llegado a Betania, donde Jesús estaba reunido con sus discípulos. María nunca abandonó a Jesús. Cuando Jesús nació, se encontró con los ojos de María, y cuando murió, allí estaba la madre, diciéndole: aquí estoy, no derribada, sino, como se nos dice, al pie de la cruz, de pie, transida de dolor, pero digna. Hermanos, qué hermosas lecciones podemos sacar de este pasaje. Jesús quiso unir a su madre, al discípulo amado. La llama mujer, como el Padre Dios llamó a Eva en el paraíso. No le dice a Juan: ahí tienes a alguien que va a ser tu mamá. No le dice eso. Taxativamente le dice: esa es tu madre, esa. Y al discípulo y a ella le dice: este es tu hijo. Juan representa a la iglesia. María es de verdad nuestra madre. Nosotros somos hijos en el Hijo. Somos Jesús para María, y María es nuestra madre, la nueva Eva. ¡Qué elección tan maravillosa! Jesús quiere unir a su Hijo con su madre. Quiere unir a la iglesia con María. ¿Qué sería de esta iglesia sin una mamá? Y ella es nuestra madre. Un segundo fruto es desear caminar con la Santísima Virgen. María es madre de Jesús, es la santa por naturaleza. En el Calvario estaba María la Magdalena, que había tenido una vida de pecado, pero también de arrepentimiento sincero. Estaba María la de Cleofás, una seguidora habitual de Jesús, pero estaba la madre, la santidad perfecta. María es madre de Dios, pero también es madre nuestra. Jesús nos regala a María como un gran tesoro. La regala a cada uno de nosotros.
La regala a la iglesia como un seguro refugio de pecadores. Jesús, cuando hacía milagros, cuando multiplicaba los panes y alimentaba multitudes, tenía seguidores por mundos. Y ahora, en este momento decisivo, solo está María, su madre. ¿Cómo no quererte, madre? ¿Cómo no valorarte? Tú eres el gran tesoro de la iglesia. Después de la Santísima Trinidad, después de Jesucristo, tú eres para nosotros eso, madre. Antes de morir, Jesús nos quiere dejar a nosotros, a la mamá. No quiere dejar a su iglesia desamparada. La deja a su discípulo amado. La deja a su iglesia. Con razón dice el Evangelio que desde entonces la acogió en su casa como algo muy suyo. Señor, también nosotros queremos recibir a María como madre. Esta iglesia que está consagrada a tu amparo maternal, porque es la parroquia de Chiquinquirá, acoge a María como un tesoro. Yo quiero recibir a María, la mujer fiel, la verdadera discípula, el sagrario viviente, aquella que en su seno llevó a aquel que ni siquiera el cielo y la tierra pueden contener. María, al pie de la cruz. ¡Qué simbolismo tan grande! No es solo una madre que acompaña a un hijo moribundo, sino que Jesús le da a María la posibilidad de una nueva maternidad. ¡Qué momento tan solemne! María es proclamada como madre para todos los hombres. Ella es la nueva Eva, el nuevo Abraham, madre del nuevo pueblo de Dios en la fe, la iglesia. Y lo que Eva nos hizo perder tan tristemente en el paraíso, María con su obediencia nos lo devuelve. María no se queda sola. Ella continuará teniendo un hijo. Y como tiene un hijo que no la abandonará nunca, ahí estamos representados todos. Madre Santísima, cuánto te queremos. Madre Santa, cuánto quisiéramos imitar tus virtudes. Madre hermosa, qué bueno tener la experiencia que tú tuviste de ese Dios cercano. Qué bueno tener la experiencia que tuviste de ese Dios amor, porque no de otra manera podríamos entender que tú eres significativa para la iglesia. Tienes la experiencia de un Dios que no truena en el Sinaí, sino que entra al corazón humano y lo pacifica. No tienes la experiencia de un Dios vengativo. Tienes la experiencia de un Dios que ama y que se fijó en ti. ¿Quién pudiera, Madre Santísima, tener la experiencia de un Dios que compromete? Cuando el ángel te dijo que serías la madre
de nuestro Dios y Señor. No te engreíste, saliste a la montaña a atender a tu prima Isabel, comprometida con el prójimo. Madre Santa, ¿quién tuviera la experiencia que tuviste tú de ese Dios que es liberador? Lo dijiste en el Magnificat. El Señor derriba del trono a los poderosos y levanta a los que no son nada, a los humildes. Lo dijiste tú. Por eso, Madre, te amamos. Por eso te necesitamos. Y las veces que apareces en la palabra de Dios, decimos gracias. Gracias, Madre. Te defenderemos, así sea a costa de nuestra vida. Te defenderemos de los que no te aman y de los que no han sabido entender lo que significas para nosotros. María, Madre de gracia y de misericordia, a la hora de la muerte, muéstranos el fruto bendito de tu vientre, Jesús, al que hemos querido, al que hemos amado y al que hemos seguido. Amén. Cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Hacia la hora de nona exclamó Jesús con voz fuerte, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban oyéndolo decían: a Elías llaman este. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Qué palabra tan desconcertante. Hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado algunas veces que uno habla ciertas cosas en la intimidad de su hogar que regularmente no hablaría delante de la gente. Yo no sé si ustedes no han escuchado que muchas veces en nuestros hogares nosotros decimos cosas solo para nosotros. Pues, amados hermanos, en esta cuarta palabra del Señor en la cruz, el Señor habla del abandono de Dios. Miren ustedes, no le dice a Dios papá, no le dice a Dios Padre, le dice Dios mío. Miren ustedes, hermanos, cómo este salmo que Jesús está recitando era el salmo que cualquier judío piadoso desde niño había hecho y con el cual se había familiarizado. Miren ustedes cómo Jesús, desde el fondo del corazón, no maldice, pero de su boca sale una oración, la palabra de Dios. Jesús es como una esponja. Al final de su vida dice qué es lo que tiene dentro. Jesús le dice al Padre: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los discípulos se habían ido. Sintió la ingratitud de todos aquellos a los que había formado en su corazón. Y ahora, hermanos, parte a la casa del Padre y dice: Señor, ¿por qué me abandonas? Ustedes podrían decir: ¿y después qué pasaría? Y miren, nosotros podemos decir que las otras dos palabras nos dirán qué es lo que pasará con la respuesta del Padre. Jesús no se ha sentido abandonado del Padre. Jesús tiene en su vida a aquel que nunca lo abandonará, pero es verdadero hombre. Jesús tiene las mismas preguntas y los mismos interrogantes que nosotros nos hacemos. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Jesús le dice a sus discípulos: yo nunca los abandonaré, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y sin embargo hoy el Señor se siente abandonado por el mismo Dios. Los brazos del Padre están allí, así Él no lo sienta. Los brazos del Padre están allí, sosteniéndolo. Los brazos del Padre están allí, amándolo. Sin embargo, el Señor siente, como todos nosotros, desesperación, angustia y tristeza. En las otras dos palabras vamos todos nosotros a escuchar la respuesta del Padre.
Quinta palabra. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada con vinagre y se la llevaron a la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta quinta palabra, amados hermanos, vemos expresados dos sentimientos de Cristo, uno físico y otro moral. Una necesidad física, porque Cristo había perdido mucha sangre. Con la fiebre que tenía, su sed era ardiente. Además de cumplir la escritura que el Salmo 69 nos coloca: mi lengua se me pega al paladar. En mi agonía me dieron vinagre. Pero también hay un sentimiento moral. Nos lo dice Isaías en el capítulo 53. Del fruto de su alma verá y será saciado. Podemos creer que Jesús sentía no solamente una sed física, que era natural, pero también tenía una sed moral. Tengo sed. Recuerda el grito de Jesús hablando a la samaritana. Recuerden que Jesús un día dijo: dame de beber. Y Jesús le revela que aquello de lo que tiene sed es de su fe. Deseo de beber a la humanidad el agua viva que sacie a todos con su gracia. Jesús tiene sed de cada uno de nosotros. Miren, hermanos, a él le iban a dar vinagre, ese vinagre que servía de anestésico, pero Jesús no lo quiso probar. La sed de Jesús no es solo física, es una sed que también clama porque nosotros seamos justos. Es una sed de amor. Por eso hay que decirle con nuestra vida: tengo sed. Tengo sed de ti, Señor, como el pueblo de Israel tuvo sed de ti. Señor, mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Me dieron a beber agua y vinagre, dice el Salmo 68. Y sin embargo, Señor, tú sacias esa sed que hay en el fondo de nuestros corazones. Tú dijiste un día: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y parece que el Padre Celestial calma su sed de salvación por todos los hombres. Un día Jesús dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y yo le daré del agua de la vida. El que cree en mí,
no volverá a tener hambre. Quien cree en mí no volverá a tener sed. Nos dice Juan en el capítulo 6. En el juicio universal, nosotros escucharemos de Jesús: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve sed y me disteis de beber. La sed de Jesús es una sed que nos transmite a cada uno de nosotros, no solo física, sino una sed de los valores más importantes del Evangelio. Señor, tú eres el único que puede saciar nuestra fe. Amén.